Hace 3 meses os mostré el nuevo hogar de la colonia de Crematogaster auberti, un hormiguero modular con un forrajeo gigantesco. Como dije, la razón de esta elección es que los diseños modulares permiten escalar fácilmente el hormiguero a medida que la colonia crece, y vaya que sí ha crecido. Y puede que a alguno de vosotros os pareciese excesivo el tamaño enorme del forrajeo, pero deciros que de lo contrario, el mantenimiento actual de la colonia sería imposible. Es más, la colonia ha crecido tanto que me he visto obligado a adquirir 2 nuevos módulos, un doble seta que otorgará una zona con mucha humedad e hidratación y uno totalmente personalizado que está formado por una sola cámara gigantesca, capaz de albergar no a cientos sino a miles de hormigas, en un ambiente con humedad escasa como les gusta. Estos 2 módulos los conectaremos al hormiguero central en este vídeo. ¿Queréis ver cómo ha crecido la colonia? Allá vamos. Dejadme presentaros a la que es ahora la colonia más grande del canal. Esto que veis es la zona de forrajeo, es lo que simula el mundo exterior, donde yo las alimento y ellas dejan su basura. No es fácil ignorar lo que la colonia ha estado comiendo estos 3 últimos días. Sí, todo esto lo han comido en 3 días. La razón, la gran cantidad de larvas que deben alimentar, que las veremos enseguida. Pero antes, dejad que os hable un poquito sobre esta especie. Aunque esta especie no sea tan agresiva como sus primas, las Crematogaster scutellaris, que por cierto, si todo va bien, se convertirá también en una supercolonia. Y todo eso lo veréis en mi canal. Como decía, esta especie no es tan agresiva, pero pueden adoptar una posición similar ante una amenaza e incluso su picadura puede ser dolorosa. Es una especie nocturna, por lo que su actividad se realiza principalmente por la noche, además de que es muy protectora con su reina y rara vez la dejan sola. En los inicios, el crecimiento de la colonia suele ser algo lento, pero después, dependiendo de su cría, el número de individuos puede crecer exponencialmente, como en este caso. La hibernación o brumación de esta especie está considerada optativa, pero si se realiza debe ser durante un periodo de 2 meses a una temperatura de unos 10 grados. Uno de los riesgos a considerar en esta especie cuando se quiere criar es que son muy químicas, por lo que el hormiguero y forrajeo deben tener muy buena ventilación o al menos no dejar que se acumulen mucho, ya que esto podría causar la muerte de la colonia en menos de 24 horas. No sé si es mi colonia, pero aún tienen esa obsesión por sacar a pasear las patas de los insectos. Algo que sigo haciendo y que pienso que ha ayudado en su rápido crecimiento es su bebedero con el líquido Sumbus, que es vendido por Byformica. Y ahora vamos a lo que todos queréis ver, el hormiguero. Alucinante, ¿verdad? Quitemos la protección roja. Esta colonia tenía un total aproximado de 80 individuos. Ahora, 3 meses después, su colonia pasa de los 500 individuos, sin contar todos los huevos, larvas y pupas, que alzarán a la colonia hasta los 1000 individuos en menos de un mes. Esto es sencillamente increíble. Como primera observación, vemos que la colonia ha crecido bastante, además de las decenas de obreras que se encuentran en el forrajeo. Y como segunda observación tenemos la inmensa cantidad de huevos, larvas y pupas. Personalmente esto lo veo alucinante, ya que no es solo ponerlos, sino que cada huevo, cada larva y cada pupa necesita el cuidado de las obreras, y es increíble pensar que toda la colonia está pendiente de que las condiciones de cada cría sean las adecuadas, limpiarlas y alimentarlas. No sé si lo sabéis, pero las colonias agrupan a las crías dependiendo de si son huevos, larvas o pupas, ya que cada uno de estos tipos de cría necesitan unos cuidados específicos, y esto se lo pone más fácil a la colonia. Por ejemplo, los huevos se juntan para mantenerlos húmedos entre ellos y facilitar su transporte. Las larvas necesitan ser alimentadas constantemente y al crecer rápidamente están mudando cada poco tiempo, y estas mudas deben quitarse y eliminarse, o más bien comerse. Y las pupas deben ponerse en lugares calientes para que ésta se desarrolle lo más rápido posible. Una vez que la cría pasa por todas estas fases, pasa a ser una obrera, frágil y sin saber qué hacer, pero no tarda ni un día en aprender a caminar y tener su trabajo en la colonia.
que suele ser cuidar a las crías. Como decía antes, esta colonia necesita espacio y se lo daré con un módulo de humedad e hidratación que permite rellenar el envase desde arriba, y un hormiguero con una sola cámara que dará una zona con poca humedad para la colonia. Ambos módulos, el hormiguero y el forrajeo, son de la tienda anthouse.es. Os invito a que le echéis un vistazo y yo os regalo un descuentazo del 15%. El proceso de conexión de módulos debe hacerse rápido y con el menor número de bajas posible. Lamentablemente, realizar estas dos conexiones sin ninguna baja es imposible. Una vez conectado el módulo de humedad, las hormigas empezarán a explorar la nueva zona, pero más importante, la nueva fuente de agua. La siguiente conexión es más crítica, debido a que se encuentra en una zona de crías, por lo que el número de hormigas que hay y reaccionarán para su defensa es mucho mayor. Las hormigas empezarán a explorar su nuevo mundo, así que las dejaré tranquilas unos días para que la colonia conquiste tranquilamente estos dos módulos. Una vez conectados los módulos, es hora de recoger a las hormigas escapistas. Todas las hormigas escapistas recogidas y devueltas al hormiguero. Es hora de viajar en el tiempo y ver cómo están las hormigas de aquí a unos días. Así es como se ve el módulo principal 3 días después. Como veis, gran parte de las hormigas y las crías han desaparecido. Aunque gracias a ello podemos ver a la reina. Ahí la veis, es un poquillo tímida, pero lo que es indudable es que está haciendo un gran trabajo con la colonia, sin duda una gran reina. Como esperaba, el módulo de humedad ha sido marcado como inhabitable, ya que esta especie prefiere zonas secas sin demasiada humedad, aunque este módulo es perfecto por si algún día les falta agua. Por otro lado, el módulo de una cámara ha sido todo un éxito. Como veis, gran parte de las crías se encuentran aquí, puestas estratégicamente en el lugar más caliente del hormiguero, ya que el calor es más fuerte desde ese lado. Hablando de esto, estoy instalando un nuevo sistema de temperatura. Aún no está completo, pero cuando lo esté lo mostraré primero en Twitch. Sí, en Twitch. Hago directos jugando, mostrando a mis hormiguitas e incluso diseñando hormigueros 3D. Si quieres la oportunidad de ganar un hormiguero que diseñe completamente gratis, no olvides seguirme en Twitch, te dejo el enlace en la descripción.
Sinceramente estoy muy contento cómo ha progresado esta colonia en tan poco tiempo, y si siguen así no tardarán en convertirse en una super colonia de hormigas. Ya sabéis que en este canal no frenaré su crecimiento y que las seguiré alimentando cada vez más. Así que si no quieres perderte el crecimiento de esta colonia y otras más de mi canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Te ha gustado el vídeo de hoy? No olvides que puedes unirte a mi servidor de Discord donde hablamos y ayudamos sobre la cría de hormigas. También no dudes en seguirme en Instagram para estar al tanto de sorteos y actualizaciones importantes de mis colonias. Y si quieres ver más a mis hormigas o preguntarme cosas directamente, no olvides seguirme en Twitch, tienes todos los enlaces en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!